Y en esta ruta tiene una particularidad. Hay un cuello que, a pesar de que hay sol por todos lados, se cierra permanentemente, especialmente en enero y febrero, donde hay lluvias y hay días que no entra ni un helicóptero. Y vemos nosotros que cuando se descubre por inteligencia táctica de que la posición de Cueva 1209 era la más fuerte, organizamos una acción ofensiva. Porque en la selva no es como el desierto. En la selva es muy difícil la destrucción física del adversario. En la selva no hay batallas decisivas. En la selva el control del espacio, el control del terreno no te da ninguna ventaja estratégica. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasó cuando nosotros hicimos la ofensiva sobre 1209? Se decretó el cese de fuego unilateral, recuerdan ustedes, el día 14, para empezar las 12 horas del día 14, el día siguiente. Pregunta: si el adversario era tan superior, ¿por qué aceptaron el cese de fuego unilateral? Si eran tan superiores a nosotros en algunas informaciones, yo, superior al otro, no acepto el cese de fuego. Y si está en mi territorio, menos. Que dice un cable de la agencia AP del día 21 de febrero, cuando le preguntan al jefe del comando conjunto, en la parte final dice: los días 10, 11 y 12 de febrero, cuando el dispositivo militar del Alto Cenepa fue atacado con todo el impulso que tenía el Perú. Porque también actuamos con artillería. Hay algunos que dicen que no actuamos con artillería ni usamos los morteros, porque llevamos 6 automelara que pueden ser desplazados por helicóptero. Y en esta operación, un alférez de artillería, Castañeda, hizo de OA en terreno selvático. Y en el puesto de comando trabajaban 2 mayores en el centro de comando de Pueblo Fuego. Y cuando nosotros actuábamos, la infantería actuaba sobre J209, la artillería iba disparando. Pero tuvimos que hacer ese único ejercicio porque nos cayó un tiro en contra batería y tuvimos que guardar los automelara. Si no, no estaría yo exponiendo este libro. ¿Y qué decían ellos? Fíjense. Ellos señalan que después del fracaso que tuvieron en el conflicto del 81, se prepararon 14 años. Escogieron el terreno, porque este terreno es diferente al de Comaina. Este terreno, para el que lo conoce, como bien lo sabe el comandante general del ejército, que acaba de venir de la zona, sabe, conoce la diferencia que hay entre la cordillera del Cóndor del lado peruano, del otro lado. Del lado de nosotros es una zona inaccesible, es un terreno montañoso, boscoso, y del otro lado es un llano. Por eso que ellos tienen carreteras en las partes altas. Por eso que ellos en 3 minutos desde banderas te ponen 20 hombres, nosotros en 90 minutos si es que podemos. Y por eso es que ellos no tienen problema de abastecimiento, ni de refuerzos, ni de relevos. Por eso es que ellos tienen sus fronteras bien desarrolladas, algo que nosotros no tenemos. Porque la naturaleza es así. También. Y porque cuando tú lees el libro Tiwitza escrito por ellos, señalan que tuvieron 2 graves errores, que son errores de guerra psicológica. El primero, cuando ellos, en la revista Vistazo, que sería una revista tipo Caretas aquí, y el diario Hoy, se equivocan al señalar las pretensiones ecuatorianas como si fueran las pretensiones peruanas y después tuvieron que corregir. Y tuvieron otro desacierto, que a veces aquí no nos damos cuenta cuando hacemos mucha publicidad de aquellos remanentes terroristas y les hacemos del juego. Que los canales de televisión cometieron el más grave error: difundir el alto de fuego, el cese de fuego. Y ahí está. Consideran que ese fue el día de la más baja moral en todo el Ecuador. Porque cuando decían que tenían pueblos, Tayo, Base Sur y todos esos lugares, aceptaban un cese de fuego, como si hubieran perdido. Ahí está. Lo dicen los ecuatorianos, no lo digo yo. Cambia. ¿Y por qué ese soy yo presentándolo a Chalá? Y cuando lo presentamos a Chalá, Chalá dio tanta pena que a partir de ahí cerraron la cadena sur hacia Ecuador. Porque este es un golpe psicológico. Ver a un soldado reservista
35 años, con su mujer encinta, capturado y presentado por el adversario. Este es un golpe psicológico que confirma lo que confirmaban nuestros oficiales cuando emboscaban una patrulla donde le encontraban en sus bolsillos arengas psicológicas, y donde ustedes pueden visitar el Museo del CENEPA, que está al costado del Museo de Chavín de Huántar, donde están las cartas de los tenientes, para que vean ustedes cómo escribían a sus familiares el temor que tenían, no solamente los soldados peruanos, sino el temor que te infunde la selva, que es un teatro de operaciones difícil. Y eso está escrito por el ministro de Defensa de esa época, Gallardo, que decía: lo más lógico era esperar el enfrentamiento con numerosas fuerzas muy fogueadas en la guerra de selva, que llegarían precedidas de la fama de haber liquidado a uno de los movimientos guerrilleros más organizados de astutos. Ese era el enemigo que le pintaba el ministro de Defensa a sus soldados. Esa era arenga. Lo único que le faltaba agregar era: cuando se encuentren con un soldado peruano, no pierdan la oportunidad y pidan un autógrafo. Con esa arenga, a unos soldados inexpertos, tú le dices que vas a actuar contra un ejército que no tiene experiencia, contra un ejército que tiene experiencia de combate, y de combate en selva, porque acá hay algo muy importante dentro de la experiencia de combate. La mejor orden fue que los soldados del Frente Guayana fueran a combatir. Y esos soldados de servicio obligatorio de los departamentos de San Martín y Huánuco, que actuaban contra un enemigo interno, pero en una selva similar, se pudieron adaptar muy rápido a esta selva. ¿Qué tiene la ventaja de por ser selva alta? Puedes abrir trochas nuevas y sin necesidad de machete poder actuar sin emplear las trochas, porque algo que descubrimos fue en un teniente que murió en una emboscada ecuatoriana, que tenía dos cartas: la carta ecuatoriana y la carta nuestra. En la carta nuestra estaban todos sus ejes de abastecimientos, y en la carta de ellos estaban sus puestos. Y de ahí recién descubrimos que las trochas transitadas eran las que no estaban minadas, porque también las usaban ellos, y las trochas no transitadas eran las que estaban minadas. Y ahí comenzamos nosotros, en el inicio del conflicto, y al final, cuando se cerró todo por exceso de confianza, a tener nuestras principales bajas. Las bajas por el artero y cobarde recurso de las minas antipersonales. Porque son minas antipersonales de plástico, que no son detectables, y porque no actuamos con un elemento de ingeniería a la cabeza. Ante esa adversidad es que nuestras patrullas tenían que abrir trochas nuevas. No me sabotees, ecuatoriano. Entonces vemos nosotros que este cese de fuego unilateral ocasionó un problema de moral, no solamente en las fuerzas, sino también en su población y en sus medios. Y ahí se declaró la paz de Itamaraty. Después, con el cese de fuego unilateral, los países garantes se comprometen a enviar una misión de observadores que se encargaría de separar las tropas, de hacer un área totalmente militarizada y llegar a la desmovilización. Cambia. ¿Qué sucede? Sucede que se dispone que una misión de avanzada al mando del general de Brasil, Ariel, visite ambos lados. Y empieza por Patuca para ir a Coangos, y después venía Piura y se iba al PB1. Pero nosotros también hacíamos desde el campo, hacíamos nuestra inteligencia. Y teníamos nosotros la oportunidad de poder captar la señal comercial con nuestros radios Thompson de las declaraciones que hacían el ministro de Defensa y el ministro de Relaciones Exteriores. Y el ministro de Defensa dice: le vamos a demostrar al Perú y al mundo que seguimos en Tihuilza y nunca nos han sacado. Y dio las coordenadas con GPS. Y nosotros estábamos con brújula. Y la brújula en la selva no sirve. En eso nos llegó caído del cielo un cajón lleno de GPS. Felizmente que los oficiales del Estado Mayor teníamos gente que conocía de GPS. Y cuando nos dimos cuenta que estábamos nosotros en cota 1209
pensando que era la zona de Tihuiza porque ahí habían estado fuerzas, nos dimos cuenta que los iban a bajar en una zona 500 metros más allá. Y ahí sale la palabra misión de honor. Imaginémonos nosotros lo que pensábamos si los hubieran bajado a estos observadores 500 metros más atrás, en ese maizal, en ese platanal, y hubieran dicho, ¿y dónde están los peruanos? Pero teníamos pues a Camacho y a Reto adelante, con Lindo, con Meoño, con Chaparro, con Alatrista dando vueltas con los comandos para caer por la retaguardia. Y organizamos una compañía de RPG. RPG son armas antitanque. El RPG tiene dos tipos de granada o de cohete. De carga hueca, que es para los tanques, que atraviesa el blindaje y genera un calor y mueren todos dentro. Y el de carga explosiva, que es el que permite matar al personal. Y nosotros no teníamos ni siquiera carga explosiva, sino carga hueca. Entonces, cuando se organiza esa compañía con todos los RPG de nuestras patrullas, se descubre que los ecuatorianos estaban desplazando una patrulla para ocupar el maizal al norte de Tihuiza. Y ese día, 22 de febrero, denominado por los ecuatorianos como miércoles negro, le ocasionamos en un solo día el mayor número de bajas desde el inicio del conflicto. 15 muertos y 15 heridos. Son sus muertos, que corresponden después, como vamos a ver, al kilómetro cuadrado, y sus heridos quemados por efecto de estas armas. Y ahí nos denunciaron por usar lanzallamas y gases tóxicos. Entonces ahí ven ustedes que sale en un diario local de aquí que los observadores militares, como el general Ariel, no había podido bajar a Tihuiza y solamente se había quedado en Coangos, y de Coangos escuchaba los fuegos de artillería y de morteros. ¿Y qué decía el ministro de Defensa y el canciller ecuatoriano? Cuando soldados peruanos intentan sin resultado tomar el destacamento de Tihuiza. Si tú hablas de destacamento de Tihuiza, tú te tienes que imaginar, será pues como un cuartel tipo Fuerte Hoyo Rubio.